Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Pillo, la musiquita, la batería. Estamos ahí los dos ahí bailando con la musiquita. Gran claro día que hoy. sí. Gran miércoles. Y tenemos muchas noticias que comentar. Sí, comenzamos hablando del Atlético de Madrid, porque Griezmann se va del Atlético de Madrid, Eric Gutiérrez. ¿Cómo es eso? ¿Y esa sonrisa? ¿A qué no, se porque tenía que darle paso a la noticia y al final me diste paso al tramo deportivo, pero bueno, vámonos a hablar de Griezmann. Efectivamente, vamos a hablar de Griezmann porque ya va a dejar el Atlético de Madrid, pero no ahora. Será a final de temporada. Ya ha sido oficial, era un secreto a voces y finalmente el club lo ha hecho oficial. También lo han hecho oficial el Orlando City, del equipo al que se va a la MLS. Hay que decir que durante este parón viajó a Orlando para firmar su contrato. Parece que se va a unir en julio de 2026 y va a firmar un contrato hasta la temporada 27-28 con una opción de jugador en la temporada 28-29 como jugador franquicia. Recordemos que creo que son 3 jugadores franquicia que tiene cada equipo de la MLS que pueden cobrar más que el resto. Por ejemplo, un jugador franquicia en ese, Messi es uno, Ricky Puig, se habló mucho en su momento de que era Thomas Müller, pues bueno, Griezmann, James Rodríguez efectivamente va en ese tipo de contrato. Hay que decir que se despide uno de los mejores jugadores de la historia del Atleti, por no decir quizás el mejor, lo debatiremos en la tertulia, y además puso una carta muy, muy bonita, Griezmann, en el que destacamos algunos párrafos. Dice: no es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo sentimos, que los que sentimos Atleti podemos entender. Ya digo, dice un montón de cosas, y además te habla también de la posibilidad de ganar la Copa y de ganar la Champions esta temporada. Se va uno de los grandes y disfrutemos lo que quede de él en la Liga, Copa y Champions. Seguimos con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid, porque ayer se publicó el tiempo de revisión del derbi madrileño. Sí, tiempo de revisión que respalda totalmente al árbitro Munuera Montero. El Comité Técnico de Árbitros, el CTA, ha validado la expulsión de Federico Valverde dentro de ese tiempo de revisión en el derbi. Tras analizar la jugada en su programa Tiempo de Revisión, el organismo concluyó que la patada de Baena a Baena se realizó sin la opción de jugar el balón, por lo cual califican de correcta la no intervención del VAR. Además dicen que fue con fuerza excesiva. Escuchemos este aparte de Tiempo de Revisión. La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave, y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo. Puede que haya sanción inminente para Federico Valverde. A falta de confirmación del Comité de Disciplina, el uruguayo se expone a 2 partidos, que serían el partido contra el Mallorca en condición de visitante por Liga y el partido contra el Girona en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid ya ha presentado el recurso basado en pruebas videográficas, aunque los expertos ven casi imposible que prospere tras el informe del CTA, tras el acta de Munuera Montero y pues tras lo que dijo el tiempo de revisión, ¿no?, que viene siendo el mismo CTA. También se analizaron ciertos criterios del CTA en los que actuó el VAR en otras jugadas. Por ejemplo, en la mano del Elche, donde hubo un brazo extendido antinatural, dijeron que el VAR pues estuvo bien implementado en esa jugada, pero criticó la llamada del VAR en el Español Getafe, calificando de errónea, ya que el defensor intentaba también en un brazo, en una mano que hubo, pues recogerlo, y que no había error claro del árbitro en esa situación. Hay que hablar, Eric, de un caso que conocimos ayer, que tiene que ver también con árbitros, pero en esta ocasión es en República Checa, donde se investiga a más de 40 personas, uno de ellos un jugador del Slavia Praga, 4 árbitros de la liga profesional por amaño de partidos con motivo de apuestas. Más de 40 personas, una investigación de más de 3 años. Ya estas personas, muchos de ellos van a ser juzgados, y la Federación de República Checa, pues, ha saltado y ha dicho que no se puede mezclar el fútbol con las apuestas.
Qué cosas. Qué cosa, la mafia de las apuestas. Vamos ahora a hablar del Real Madrid y de Kylian Mbappé, porque esta noticia la verdad me parece surrealista. Es surrealista. Explíquemelo, por favor, Eric Gutiérrez. Un día después de que Kylian Mbappé saliese a decir que tiene la rodilla al 100%, pues ha salido una información impresionante y surrealista. El periodista Daniel ¿Cuál Riolo, rodilla tiene al 100%? Es la pregunta, yo creo. Exactamente. El periodista Daniel Riolo, en el programa After Food de RMC, ha llegado a decir que el Madrid cometió un error grave en el diagnóstico de Mbappé, que llevó a jugar lesionado a Mbappé durante varios partidos. De acuerdo con Riolo, el especialista francés al que fue después de ese error de los servicios médicos del Madrid, Bertrand Sonnery-Cotet, detectó ciertas deficiencias en ese primer tratamiento y además optó por un fortalecimiento de la zona. ¿Cuál fue ese error? Pues según dice Riolo, el error fue que detectaron 0 problemas, pero en una de las rodillas, no en la otra, que era la que tenía realmente afectada. Hicieron las pruebas en la rodilla en la que no tenía nada, no en la rodilla que tenía un esguince. Pues evidentemente esto se da cuenta Mbappé cuando va a hablar con la segunda opinión, ¿no? En Francia, vuelve, dice, oye, es que me estaban mirando la rodilla que no era, y acto seguido el Madrid empieza un proceso pues de cambio de los médicos del club. En su momento lo supimos, se hizo eco de, oye, que habían cambiado, que era uno de los motivos, ¿no?, por los que Xabi Alonso se le había dejado de lado. Bueno, pues ahora sabemos por qué, porque es que le hicieron las pruebas en la rodilla que no era, en la otra. Es increíble, me recordaba mi compañero Guillo que en su momento cuando se lesiona contra el Celta, el golpe se lo dan supuestamente en la otra rodilla a la que le hace las pruebas, y en su momento Guillo me decía, oye, pero qué raro que se haya lesionado en la otra rodilla cuando es en la otra en la que le dan el golpe. Pues efectivamente tenía razón Guillo en su momento, se dio cuenta Guillo y no los servicios médicos del Real Madrid. Hay que decir que como que también ha apoyado esta versión el medio de Athletic, que también dice que le hicieron mal la resonancia y que jugó varios partidos lesionado. Ahora nos vamos a otra despedida, porque a ver, va a seguir jugando, y el que no va a seguir jugando con el Liverpool a final de temporada es el egipcio Mohamed Salah. Mohamed Salah, que se ha despedido del Liverpool, una de los referentes, ¿no?, de ese gran Liverpool de los últimos años, que devolvió al equipo rojo a lo más alto del fútbol europeo, ganando esa Champions con Jürgen Klopp. Pues bueno, dice adiós en un vídeo que publica en sus redes sociales, donde agradece a toda la afición del Liverpool por su apoyo. Bueno, con esta salida de Mohamed Salah, pues se deja de lado ese Liverpool de Mané, de Firmino, de Mo Salah, ese Liverpool que terminó consiguiendo tantos éxitos de la mano de Jürgen Klopp en los años recientes. Ahora el equipo, pues que está en una reestructuración de plantilla, con jugadores nuevos, con caras nuevas, pues va a tratar de continuar consiguiendo buenos resultados deportivos como los de esa época con Mohamed Salah. El jugador todavía no confirma a dónde va a jugar, si se retira, si va a jugar en otra liga competitiva, o si se va a Arabia Saudita, o si se va para los Estados Unidos, que son los destinos favoritos de estos jugadores que están saliendo últimamente de las grandes ligas. Pues bueno, Mohamed Salah ha dicho que ha sido un honor increíble vestir la camiseta y jugar delante de los aficionados de Anfield, uno de los mejores estadios del mundo. Pasamos ahora al tenis, porque hubo venganza en Miami, en el Miami Open, Eric. Efectivamente, Martín Landaluce a sus 20 años vengó a Carlos Alcaraz y ganó a Sebastián Corda. Con 20 años optaba a ser en el Miami Open el primer jugador nacido en 2006 o más tarde en pasar unos cuartos de final del torneo. Pues lo ha conseguido, y bueno, más bien, sí, efectivamente, lo ha conseguido pasar esos cuartos de final, podría pasar a semifinales en el día de hoy, porque juega contra la Jeki, a ver si lo tengo por aquí. No, Lejeca, perdón. Lejeca, hoy a las 8 de la noche. Pues eso, como digo, lo consiguió contra Corda, ganando en 2-1. Hay que decir que Corda lo tuvo contra las cuerdas en el segundo set, tuvo punto de partido en el tie break, pero consiguió darle la vuelta el español. Pierde el primero 2-6, el segundo gana 7-6 y 6-4 en 2 horas 27 minutos. Como digo, ahora en los cuartos de final le espera Jiri Lejeca para pasar a las semifinales. Si lo consiguiese, pasar a las semifinales, entraría en el top 100 de la ATP. Hay que decir que ha ganado el doble de victorias en este torneo ATP que en su carrera en torneos ATP. Había ganado 2, pues ya lleva 4. Se ha cargado a varios top 50, Luciano Darderi, Karen Kashachov, y Corda, como lo acabamos de comentar, y puede ser que también se cargue a Lejeca, veremos si lo consigue. Es el único fuera del top 35 que queda en estos momentos en los cuartos de final de este torneo. Impresionante lo que está haciendo el español. Y cerramos las noticias hablando de baloncesto, porque ayer hubo varios partidos de la Euroliga. Sí, y fue una buena tarde para el baloncesto español. El Real Madrid le ganó 92-83 a la Apoel Tel Aviv en el Wishing Center. Recordemos que se jugó a puerta cerrada por motivos de seguridad, todo lo que se está pasando con los equipos israelíes que vienen a territorio español. Mario Gesson ya lideró
la ofensiva del Real Madrid, un Real Madrid que pudo ponerse por delante, alcanzó a dominar con 22 puntos por delante de su equipo rival. Valencia Basket tuvo la primera noche épica del nuevo Roig Arena, ganándole por un punto al Olympiacos 85-84, y ya acaricia, ¿no?, ese pase directo a los playoffs el Valencia Basket, que viene siendo uno de los equipos revelación de esta Euroliga. El Barça también cumple en un partido que fue prácticamente un trámite contra el Anadolu Efes, 81-74. El Barcelona se pudo dar el lujo, el equipo de Xavi Pascual incluso, de hacer rotaciones de cara a los siguientes partidos que se vienen, teniendo en cuenta que el calendario en el baloncesto también es muy apretado. Y hoy el Baskonia tiene la responsabilidad, ¿no?, de hacer el póker para los equipos españoles de la Euroliga, porque el Baskonia se enfrenta en esta jornada 33, en el cierre de esta jornada 33, contra el Estrella Roja a las 8:30 de la tarde. Vamos a ver cómo le va al equipo vitoriano. Y pasamos antes, ¿no?, a este mano a mano, Eric. Sí, antes de eso hablamos con nuestro querido Pedro Pablo, ¿no? Bueno, como no lo tengo aquí a Pedro. Totalmente. Pues bueno, vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. ¿Sabéis cómo llaman ya el vestuario al bueno de Álvaro Arbeloa, que es la AA? Bueno, pues le llaman Arbelotti. ¿Esto qué significa? Que le llaman así porque hace cosas muy similares a las que hacía el bueno de Carleto Ancelotti en ese vestuario. Pues tengo la sensación que sí. O sea, prefieren un Ancelotti antes que tener ahí, pues no sé qué decirte, a un Mourinho, a un Rafa Benítez, a un Xabi Alonso, que fracasaron estrepitosamente en el Madrid. Es lo sorprendente. Aquí no valen los entrenadores que abusen de la pizarra, que abusen de las tácticas. Aquí quieren gente que los lleven al confesionario, al diván, para confesarlos, darles palmaditas, decirles que son los mejores, y sobre todo, por encima de cualquier cuestión, hay una cosa evidente, y es que ponen a los jugadores en su sitio y les dice: juega como tú sabes y en tu posición. Y esa es la clave, para que corran más, para que se sacrifiquen, para que den la cara por el equipo, para que todo el mundo sea solidario, haya esfuerzos consolidados en la mayoría del equipo, los 11 jugadores que están en el campo, y eso no se consiguió con Xabi Alonso. Es una pena porque es un gran entrenador. Pero cuando el Bernabéu señala a los jugadores de que son culpables de lo que estaba pasando, al final han despertado. Con Arbelotti de entrenador, de animador a mago. Ver para creer lo que hace el fútbol. ¿Cómo nos íbamos a quedar sin escuchar a Pedro Pablo Parrado? No, por favor. supuesto, sentando cátedra. Sí, sentando cátedra, hablando de Arbeloa Ancelotti, sí, comparando a Arbeloa con Ancelotti. Efectivamente, ¿qué es lo que ha cambiado, no? Arbeloa, lo hablábamos ayer en la tertulia. Hoy vamos a hablar de Mbappé, porque tiene un cabreo monumental, con razón, y yo quiero preguntarle a Guillo, ya que he hecho yo la noticia, ¿qué piensa él? ¿Cómo es posible que se equivocaran de rodillas? Es que yo todavía sigo sin asimilar la cagada máxima que significa eso, Eric Gutiérrez. O sea, y yo creo que eso también explica muchas cosas en el Real Madrid. Explica varias cosas. La primera, el por qué ha habido tantas lesiones de ligamento cruzado en el Real Madrid. Creo que son más de 7 en los últimos años. Jugadores titulares, jugadores importantes de la plantilla, lesiones en la rodilla. También porque ha habido tantas lesiones en el Real Madrid. Hemos tenido 2 temporadas en las que prácticamente se ha lesionado toda la plantilla del conjunto blanco. Y eso también explica el por qué a principios de este año el Real Madrid prácticamente tumba el tablero de la mesa y cesa a cuerpo médico, a entrenador, también a los preparadores físicos, cesa a medio planeta. Claro, porque es que al tener jugadores lesionados, jugadores sin diagnósticos buenos, jugadores lesionados jugando, pues se está poniendo en detrimento el patrimonio del club, que al final terminan siendo los jugadores. Y cuando te metes con un jugador como Mbappé, y pasa esto con un jugador como Mbappé, pues imagínate lo que va a pasar con un jugador de la cantera, que en la cantera también hay muchísimas lesiones de rodilla, en la cantera del Real Madrid. ¿Qué va a pasar con un jugador pues un poco más normalito, ¿no?, del equipo? Sí, el jugador franquicia, ¿no?, que hablábamos de Griezmann, de tu equipo, o uno de los jugadores franquicia, pues le pasa esto. A ver, es que yo, de verdad, por muchas vueltas que le dé y por mucho que intente ponerme en la situación, no soy capaz de comprender cómo ha pasado. Yo puedo llegar a entender que, oye, que eres más bueno o eres más malo y si te dan mejor o peor tratar ciertas lesiones.
pero equivocarte de rodilla, o sea, ya no para hablar solo del staff técnico y de los médicos del Real Madrid, del propio Mbappé. O sea, ¿en qué situación se ha tenido que ver Mbappé para decir, oye, me duele la rodilla derecha, y que te analicen la izquierda y que diga, bueno, todo tranquilo? Es que son muchos las piezas del puzzle que empiezan a encajar. Una de ellas, recordemos, la nutricionista que cesan del Real Madrid en su momento, que ella se va del Real Madrid y que empieza a hablar y decir, ojo con lo que está pasando con el cuerpo médico del Real Madrid, con los servicios médicos del Real Madrid. Hay muchas cosas que no están bien, sobre todo en su cuidado nutricional y en el cuidado físico de los jugadores. Era una nutricionista que, pues, según ella y según las informaciones, al parecer, pues tenía muy buena relación con los jugadores y los jugadores se sentían bien con sus planes de alimentación, pero que al final había cosas que ella decía que no estaban bien dentro de cómo se cuidaba a los jugadores, pero que al final, cuando ella alzaba la voz o decía algo, la respuesta siempre era, es que así hemos ganado 15 Champions, ¿sí? Yo creo que ese discurso de así hemos ganado 15 Champions, pues ha calado dentro de las oficinas del Real Madrid, dentro del cuerpo médico, dentro de tal, para que al final todas las cosas que se estaban haciendo mal se pongan debajo de la alfombra, ¿no? De la alfombra, claro, sí, que sí. Yo estoy de acuerdo, no solo en el ámbito, digamos, de lesiones. Yo creo que el discurso de así hemos ganado 15 Champions, que es cierto, o sea, quiero decir, es que sí, pues sí, es así, se han ganado, y evidentemente las últimas 6 pues muy seguidas, pero yo creo que ese discurso ha calado en otros ámbitos, el tema de no fichar a un centrocampista organizador, porque así han ganado 15 Champions, efectivamente, el tema de no tener un delantero en propiedad o un delantero suplente, porque se han ganado 15 Champions. Exactamente, el tema de no tirar de la cantera, el tema de no fichar jugadores que no sean futuras promesas, me refiero, pues fichajes como el de Modric en su momento, que no estás fichando un crack, que acaba siéndolo, pero cuando lo ficha el Madrid no ficha un crack. El tema de Kroos, que cuando lo ficha el Madrid creo que pagan 25 millones, no estaba fichando un crack emergente de 20 años como podía ser Camavinga. Pero era un jugador que necesitaba. Sí, era un jugador que tenía un poquito más de edad, que estaba en un momento bueno el Bayern, pero que no era una estrella mundial, y oye, que te puede hacer el papel que Dira en su momento también. Ese tipo de fichajes el Madrid ha dejado de hacerlo, pues bueno, porque así han ganado muchas Champions, pero creo que eso pues al final te provoca que puedas caer, y en esto de las lesiones creo que es evidente. Yo quería preguntarle a Guillo, o sea, para mí esto refleja que los futbolistas deberían de tener siempre una segunda opinión. O sea, estés con un club o en otro, yo si fuese futbolista y a mí me dicen desde el club tienes tal, yo diría perfecto. Sí. Pero yo me iría a otro sitio para que me verificaran que tengo eso, porque es que si se equivocan, tu carrera se puede acabar. Quiero decir, Mbappé juega 3 partidos lesionado, claro, donde por cierto mete 2 o 3 goles. 3 goles. Creo que mete en todos los partidos que juega lesionado, 1 de Copa y 2 de Liga. Pero es que Mbappé está jugando con un esguince en la rodilla. Se podría haber partido la rodilla, se podría haber perdido el Mundial. Es que yo creo también, Eric, que eso es... por eso es que en esa limpia que hacen en el Real Madrid, vinculan al cuerpo médico, a los preparadores físicos y al entrenador. Porque al final el que toma la decisión de alinear a un jugador es el entrenador. Y fue Xabi Alonso el que tomó la decisión de alinear a Kylian Mbappé teniendo un esguince de rodilla. Por eso es que la cagada fue máxima. Y uno empieza a entender. Uno dice, bueno, a lo mejor el cese de Xabi Alonso fue apresurado en el tiempo, en la temporada, pero uno dice, es que lo que hizo, alinear a un jugador con un esguince de rodilla, con todos los riesgos que trae, da para eso. Ya sabiendo, porque por ejemplo el partido contra el Barcelona no lo pone. Mañana hablaremos de más deporte, de más fútbol y de todo un poquito. Nos vemos como siempre el jueves a las 10:10. Los esperamos. Deportes en Radio Libertad.